Seguimos en cadena nacional y tenemos el gusto de estar además en días como hoy con el historiador, escritor Fernando Pairicán. Muchas gracias por estar con nosotros. Él además es académico de antropología de la Universidad Católica de Chile, doctor en historia además. Hemos hablado varias veces acá en el programa. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. A ti, por la invitación de nuevo. Siempre un gusto tenerte acá. Además, creo que son tiempos para reflexionar y para mirar quizás con un poco más de calma y como con mirada histórica, también a raíz del libro que acabas de publicar que se llama La Vía Política Mapuche, Apuntes para un Estado Plurinacional, de la editorial Paidós. Este es un ensayo del cual, por cierto, tiene todo que ver con lo que estamos hablando ahora, con la actualidad, porque no hay nada que no se entienda. Para poder entender lo que está pasando tenemos que ir hacia nuestra historia pasada y reciente. Así que también vamos a estar hablando de este libro y de este ensayo que es muy potente, sobre todo en estos días. Partamos por lo que es, de todas maneras, la noticia del día, de ayer, de hoy día, la conmoción que ha generado que se decretó finalmente el estado de excepción, el gobierno de Gabriel Boric, y no este estado intermedio. Veamos un poco cuáles fueron las declaraciones de la ministra Isquia Siches. Adicionalmente, hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío, en la región de la Araucanía, para permitir el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios. ¿Qué te parece que el gobierno de Gabriel Boric haya decretado estado de excepción, pese a que se negó en el pasado a hacerlo? Fueron muy críticos Camila Vallejo y, en fin, todo además ese núcleo del Frente Amplio fue muy duro con respecto a el dictar estados de emergencia o de excepción. ¿Qué te parece? Como mapuche, uno no comparte que la represión sea la forma de poder resolver este conflicto, ¿no? Para mí siempre creo que las reformas políticas, la capacidad de dialogar va a ser lo que uno espera, ¿no? Por supuesto, no podemos olvidar que los intentos de diálogo del gobierno no prosperaron, ¿no? La ministra Isquia Siches no fue bien recibida, incluso fue atacada con armamento. Los conflictos en el sur han continuado, ¿no? Existen nuevas organizaciones de la vía rupturista, la autodeterminación, que se han expresado hoy día en el escenario. No es solamente la CAM, sino es Resistencia Mayeco, Resistencia Lafkenche, Aucan Huichanmapu, que son organizaciones que surgen, creo yo, por una evolución del movimiento rupturista a la autonomía, pero también son consecuencias de esta política, que es pensar que la solución al conflicto mapuche va a pasar por la coerción como la primera gran medida, ¿no? Y eso es lo que te ha generado, creo, los gobiernos anteriores, sobre todo los gobiernos de la concertación, donde el Partido Socialista tuvo un rol importante, igual que el que tiene hoy día en este actual gobierno. Pospusieron de alguna manera una solución al conflicto usando la violencia, ¿no?, del Estado y la prisión política para de alguna manera evitar dar esa solución en el momento que era posible o que era más viable, que era cuando el movimiento mapuche usaba piedras, usaba boleadoras, por decirlo de alguna manera, sí, o palos. Y al momento de usar esa violencia política en contra del pueblo mapuche, lo que has hecho es el escalamiento gradual de las violencias, pasando de la boleadora, del huetrúhue, pasando a la escopeta, a un armamento de mayor calibre, y hoy día un escenario de una mayor conflictividad. Entonces, a tu pregunta, ¿no? Creo que no es la forma, pero creo que hay que debatir sobre las violencias que están hoy día en el escenario, que no es solamente la del movimiento mapuche, sino también cómo el Estado se ha relacionado en esta historia para entender este momento de crisis. Ahora, tú dices algo que lo has repetido en otras entrevistas, también en tus textos, pero eso ya fue, desgraciadamente fue, malamente fue.
ya pasó lo que pasó en el gobierno de Lagos, ya pasó lo que pasó en el gobierno de Michelle Bachelet, ya hubo este escalamiento. Entonces, ¿ahora qué? En esta situación en la que estamos, ¿cuál sería, qué es? O sea, porque tú dices, y aquí quiero entender súper bien, estado de excepción o estado de emergencia acotado, ¿no? Para el libre tránsito de las rutas como está proponiendo el gobierno de Boric, porque no solamente propone eso, a esto le suma una cantidad de otras cosas, hay que ser justa. Doblar, por ejemplo, la cantidad de dinero en la compra de tierras de manera rápida, en 3 meses más. Están hablando de una compra de 20.000 más o menos hectáreas de predios forestales, por ejemplo, para pasárselo a 9 comunidades, no recuerdo bien cuántos eran ahora. Después de eso, 400.000 millones que hablan, por ejemplo, que tiene que ver en infraestructura, agua potable, hablan de un fiscal exclusivo también dedicado a la zona. O sea, no es solamente el Ministerio Indígena, no es solamente el tema de este estado de emergencia acotado. ¿Qué te parece ese plan que podría ser más grande de lo único que hablamos del estado de excepción? Veo con resquemor que el gobierno llame a su política buen vivir. Ya. Es un concepto que se desvirtúa inmediatamente cuando a la vez haces un llamado a un estado de excepción. Despolitizas el concepto. Buen vivir indígena. Además es un concepto mapuche. No, el origen del concepto es más de los pueblos andinos, que es más relacionado con el concepto de los derechos de la naturaleza. En el caso del pueblo mapuche se ha girado en torno a la idea del litro filmonguén, que es lo que está en el borrador de la nueva Constitución. Pero es un concepto demasiado importante y que tú no lo puedes posicionar al mismo tiempo que estás diciendo que vas a poner un estado de excepción. De alguna manera vuelves a repetir la fórmula que hizo los gobiernos anteriores de la concertación, en el cual por un lado voy a decir una verdad histórica de nuevo trato, voy a hacer un pacto por la multiculturalidad, ¿no? El plan Araucanía, que es del gobierno de Sebastián Piñera, pero a la vez voy a impulsar una política de coerción sobre el pueblo mapuche, un sector del pueblo mapuche, ¿no? En la lógica, de alguna manera, lo que tú ves es lo que Nancy Yáñez, José Elwin, ¿no? Que escribieron en esos tiempos, llamaban la política del zanahoria y el garrote y la zanahoria, ¿no? Hoy día yo vuelvo a observar que se termina por resolver esto en torno a esta dicotomía, ¿no? Que por un lado es el buen vivir, un concepto que yo creo que están mal usando, y a la vez la coerción, ¿no? Sobre un sector del movimiento indígena. Creo que eso no es compatible. ¿No va a dar resultado esto? Resultado en términos de lo que uno quiere decir es que... Le tengo más esperanza al proceso constituyente, lo que se está desarrollando dentro de ese laboratorio democrático, aunque a José Nicol no le gusta el concepto de laboratorio, ¿no? Pero me parece que es más interesante lo que está sucediendo en ese debate, donde se están generando los mecanismos para poder consensuar y poder llevar dentro de las reformas políticas más profundas los que son los derechos de los pueblos originarios. Y hablando de eso, porque tú hablas de varias violencias de lo que está sucediendo en el sur, ¿de cuáles violencias te refieres que hay? No, yo creo que hay un contexto general de violencia, no solamente Chile. Yo creo que a nivel internacional hay un momento, no sé si histórico o político, de que está llegando a un ciclo, ¿no? Donde vemos la irrupción de violencia en todo ámbito. No solamente la guerra Rusia-Ucrania, sino otros tipos de violencia que se han generado en distintos lugares. Donde el tema del racismo sigue siendo clave, ¿no? En Estados Unidos, en Bolivia, en Venezuela, ¿no? Por lo tanto, creo que el mundo está un poco en un proceso de tránsito a algo distinto que no sé qué es porque no tengo la capacidad. Pero sí creo que hay un momento de crisis más general, ¿no? En el caso de un historiador, Ian Kirchhoff, hablaba sobre la crisis de Europa, la crisis del multiculturalismo europeo, me acuerdo que lo escribió en su último libro, y anunciaba en su epílogo que venía un tiempo de incertidumbre, ¿no? Y claro, con la pandemia no tenemos muy claro que hay un momento de incertidumbre,
Pero creo que esto también es parte de ese contexto más global en que estamos en una etapa de transición, de incertidumbre, en que no tenemos tal vez todavía una visión donde el autoritarismo crece, donde la xenofobia se impulsa, donde parece que en la medida en que el movimiento indígena incorpora algunos derechos en el proceso constituyente, el rechazo se incrementa a raíz de la agenda indígena. Entonces no hay tampoco en la sociedad chilena, al parecer, si damos fe a esta encuesta, tampoco unos deseos de incorporar los derechos indígenas dentro del proceso constituyente. Entonces hay una etapa que no veo claridad, donde sí veo que la xenofobia sube y la violencia se incrementa también. Claro, ahí es interesante el punto, porque no ha habido en nuestra historia reciente ni un minuto donde han estado más abiertos los caminos, al menos al reconocimiento de los pueblos originarios en lugares donde históricamente estuvieron totalmente invisibilizados. Estamos en una convención constitucional, lo que tú dices, ¿no? En esa se votó, no se ha aprobado aún, es verdad, pero al menos se habló de restitución de tierra. Está en el borrador lo que tiene que ver con la justicia indígena, temas que impensado hasta hace, no sé, 3 años atrás, digamos. Tú hablas de que uno de los temas necesarios son plurinacionalidad, está en la Constitución, autonomía, restitución de tierra, son los temas que realmente el pueblo mapuche ha estado empujando todos estos años. Sin embargo, la violencia es cada vez sube más y, por ejemplo, voy a usar la CAM porque no son los únicos, y la CAM, su discurso se radicaliza cada vez más. O sea, Yaitul cada vez que ha podido ha ido en contra de la convención, y además también, por ejemplo, declarándole la lucha al Estado hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás en una carta. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que hay un debate también político dentro del movimiento mapuche, ¿no? Yo creo que en la medida en que los constituyentes y las constituyentes de los pueblos originarios consagran derechos en el proceso constitucional, el movimiento rupturista a la autodeterminación ve como con un sentimiento de peligro, ¿no? Que su agenda política se vea cooptada por la institucionalidad, ¿no? Porque de alguna manera quienes pierden en este escenario es también los que hacen uso de la violencia como instrumento, ¿no? Y por lo tanto ellos en su crítica que han presentado tanto al proceso constituyente, a los convencionales de pueblo originario, en las distintas expresiones que ellos dan cuenta en su encuentro, donde dicen que la plurinacionalidad es la domesticación de los derechos indígenas, que por un lado sí pueden que tengan razón teóricamente, creo yo, y en aspecto político si vemos el futuro. Ven también, y eso te habla del intenso debate que se está dando también al interior del pueblo mapuche, ¿no? Ahora, en el otro escenario, en el escenario de la sociedad no indígena, tú también ves que los derechos indígenas no están siendo bienvenidos, incluso en el debate constitucional. La derecha acusa de una constitución indigenista, han habido violencia racial simbólica y abierta en la convención contra las constituyentes, los pueblos originarios, ¿no? De parte de sectores de derecha. Sí. Los cuales sectores de derechas más radicales, hay que decirlo. Pero el resto guarda silencio. Entonces, si tú guardas silencio frente a la violencia, sobre todo de género, ¿no? Cuando son mujeres que agreden a otra, en este caso a la machi Francisca Linconao o a Elisa Loncón, entonces se pierde el enunciado de la sororidad, ¿no? En ese escenario. Yo no lo he visto en las mujeres de derecha en relación con la violencia de las mujeres indígenas. Y a la vez el silencio de otros constituyentes que tú podrías plantear que están en el lado más progresista, tampoco han habido no hubo, porque ya está terminando el proceso, ¿no? Ahora, eso no quita de que hemos visto que sí se ha colaborado a favor de que sean las constituyentes indígenas que están encabezando algunas comisiones, como la Lamín Rosa Catrileo, como Adolfo Millabur, sí, y que hoy día estamos en la nueva etapa de ese proceso, ¿no? Ahí hay un relato propio que tiene tensiones, que yo creo que si la extrapola al país, ves también que la temática indígena es algo que a la sociedad chilena le ha costado poder incorporar como parte de sanar heridas que están abiertas a partir de las prácticas del racismo y la violencia que se funda este Estado sobre los pueblos originarios, que es o la ocupación de la Araucanía o la anexión de Rapa Nui con regímenes. Claro, pero o sea, coincide lo que tú dices, pero así como otros temas han ido generando dentro de la convención, también han generado asperezas, digamos. El tema del aborto, te puedo decir, muchos temas que han estado excluidos del lugar de poder están generando incomodidad.
O sea, no es solamente el tema indígena. ¿O tú lo ves que es especialmente el tema indígena? No. Es que yo no me atrevo a hablar mucho de otros temas porque en verdad no es mi expertise. Como estamos conversando sobre el tema indígena, te doy mi No, con visión respecto a lo que ha pasado en la convención, digo, a las asperezas que han generado muchos otros temas. Y la campaña del rechazo se cuelga o se ha ido colgando de todos los temas, eso es lo que quiero decir. No lo sé, porque no. en el Líbero se plantea el tema de la justicia, se plantea la constitución indigenista. En el Mercurio, Sí, las editoriales sí. Mercurio han hablado de la constitución indigenista, los parlamentarios de derecha lo han enunciado también en el Parlamento, los convencionales de derecha dicen que aquí hay una constitución que privilegia a unos pocos que son los indígenas. No he visto en otras materias, posiblemente... El aborto, por ejemplo. Posiblemente el en el rector aborto. de la Universidad Católica dijo el fin de semana que una de las razones por la cual iba a votar rechazo tenía que ver por el aborto y por el tema de la educación. Por ejemplo, por nombrar, digamos, algunos. No quiero igualar, solamente quiero saber si tú has visto que eso es... que ha sido un punto de mucho más rechazo o de tensión, o lo que tú estás diciendo, efectivamente, de racismo también. Eso es lo que quiero, como, digamos, aquilatar para lo que tú crees que es la interpretación que estás dando de lo que pasa. En América Latina el racismo ha cumplido un rol determinante en la creación y la configuración de las identidades, ¿no? El continente surge, nace, se conforma en base al racismo, Sí. en tener que derrotar a la sociedad indígena, asimilarla o destruir sus civilizaciones. Y por tanto el racismo es una categoría analítica para América Latina para comprender la construcción de Estado. Y en ese ámbito el mundo indígena, en los ensayos de constitución que Chile ha generado anteriormente, no se ha incorporado el sujeto indígena. Esta es la única vez que el mundo indígena está en un proceso constitucional, y un proceso que el mundo indígena, como lo cuenta el libro, que el mundo indígena tuvo que forzar a abrir esas puertas de la negociación que no estaban en el acuerdo de noviembre y que hizo tener que reformar el proceso constituyente, y el mundo indígena entra con escaños reservados a la fuerza, como se podía plantear. Tampoco fue, digamos... No fue que no le abrieron las puertas. No era la casa de todos. No era la casa de todos. Entiendo. Ese término ha resultado ser... Vamos a volver al gobierno en este minuto, en un minuto, pero solamente quiero terminar el tema de por qué tú crees que hay o que existe... tú dices que finalmente este proceso le está quitando de alguna manera, le puede quitar fuerza a grupos más radicales. Eventualmente le podría quitar más fuerza a los grupos radicales, ¿no es cierto? Eso significa que se van a radicalizar más. Y tengo la idea, por ejemplo, Genaro Arriagada el fin de semana en una columna del Mercurio hablaba de guerrilla. ¿Tú te atreverías a hablar de guerrilla en el sur? ¿Es el término para utilizar? Es que la guerrilla es una estrategia, más que nada militar, ¿no? Por eso, permite digamos, la guerra en contra de, a eso voy, digamos. Si empezamos a utilizar esos lenguajes, significaría que estamos en guerra contra estos grupos guerrilleros, terroristas, en fin, etcétera, etcétera. Sí. ¿Crees que hay una ruta ahí que está avanzando? Creo que hay una evolución del pensamiento de un sector del movimiento mapuche que tiene consistencia en su territorio, hay adhesión a ese movimiento mapuche, creo que sobre todo los más jóvenes, hay adhesión a esta noción política que es el movimiento rupturista a la autonomía. El movimiento rupturista a la autonomía está buscando conquistar los derechos indígenas también, no son acéfalos, ¿no? Y tampoco están relacionados solamente la violencia por la violencia. Hay un proyecto detrás de ello que es la conquista de la autonomía vía control territorial, y hacen una crítica explícita porque viven en los territorios donde la economía neoliberal ha traído consecuencias medioambientales que son difíciles de poder regenerar en un corto plazo, ¿no? Cuando se radicaliza el conflicto mapuche, parece que va de la mano cuando llegan las plantaciones forestales y se toma la decisión de que las forestales sean las que van a mover la economía del territorio, ¿no? Entonces, la forestal también ha sido una empresa que, si bien ha tenido evoluciones y ha generado a tratar de políticas de impacto, eso por supuesto que se ha tratado de generar. El tema motriz de la forestal es que su empresa genera una destrucción del territorio y la pérdida del ecosistema que compone eso. Y ahí sí el mundo mapuche rupturista a la autodeterminación tiene un concepto válido o una idea válida, porque de alguna manera eso no se ha transformado y ninguno de los gobiernos ha tomado una decisión
para decir, bueno, ¿qué hacemos con las forestales? O hacemos un proyecto complementario en que sea forestal, bosque nativo y un proceso de resignificación no sé, del agua, ¿no? Que va asociado con el cambio climático y además el tema de la naturaleza que está en la Constitución, por lo demás, en el proyecto constitucional. O buscamos nuevos mecanismos de diálogo con estas empresas que han generado, han sido importantes del conflicto también mapuche. Veamos algunas de las declaraciones que conocimos hoy día de la ministra Janet Vega, que es la ministra además que está encargada de desarrollo social, pero que ha sido encargada como delegada de la zona, ¿no? Y con quien además el fin de semana para el gobierno, al parecer ella tuvo que salir a explicar porque había utilizado el término presos políticos para referirse también a mapuche y también a aquellos de la revuelta, y hizo unos comentarios también hoy día en la revista Ya del Mercurio. ¿No creen en el estado de excepción? Le preguntaron, esto es antes de que se decretara el estado de excepción. Sí, pues la revista Ya, tú sabes mejor que yo. La revista Ya. Sale antes, esta entrevista fue mucho antes, ¿no? Sí, pues mucho antes de haber estado, hace 10 días antes. Qué horror. El estado de excepción, ¿qué significa? Coartar un montón de libertades y por otro lado el apoyo de los militares, pero hay que estar dispuesto a que efectivamente haya muertes. Y creo que no es la solución para el Gualmapu, un lugar donde ya hay una cultura de violencia y muertes. ¿Qué te parece esta declaración de la ministra Janet Vega? Son distintas las del domingo. Sí, pues. Y que difieren de lo que sucedió ayer, y por lo tanto hay una contradicción, o por lo menos hay unas diferencias políticas, creo, al interior del gobierno. Mi impresión que deben haber diferencias de corriente dentro de ello, donde no hay una claridad sobre un planteamiento, y que el estado de excepción tal vez los logra unificar, creo yo, momentáneamente, pero me da impresión de que hay un debate muy interno. O sea, por lo menos yo como historiador, si veo esas fuentes con el tiempo, con el paso del tiempo, vería que hay diferencias internas en cómo desarrollar la relación con el movimiento mapuche. De hecho, tú hiciste una entrevista en La Tercera antes digamos, justo en el inicio del gobierno de Gabriel Boric, y dijiste que veías con ojos, con escepticismo la participación del Partido Socialista, que Monsalve, que es el subsecretario quien ha estado además en la zona, era alguien que el mundo mapuche lo conocía, había sido gobernador de Arauco también y había llevado a cabo la política de criminalización. ¿Tú creías ya de antemano que Boric quería hacer algo distinto, pero estaba inserto el Partido Socialista? No sé si él el que llevó la política de criminalización, él como persona. Él fue... Pero sí creo que el Partido Socialista de Chile, bajo los gobiernos de la Concertación, fueron arquitectos de la política, primero una política social, que es lo que desarrolló Verdad Histórica Nuevo Trato y luego Pacto por la Multiculturalidad del gobierno de Michelle Bachelet, que es una noción de buscar una salida a la conflictividad indígena insertándolo al modelo económico que prepondera. Y por otro lado, la política de coerción, tratando de generar debilitar al movimiento indígena. En ese tiempo que el uso de la violencia era mucho menor que el que existe hoy, en que era tal vez más posible llegar a un diálogo. Sí, po. Se usó una violencia, yo creo, exacerbada. Entonces, lo que tú ves desde ese momento, tal vez desde el 2000 hasta hoy, tal vez es la generación mapuche que hoy está encabezando el movimiento más radical, que pueden tener tal vez 20 años, 23 años, que son, como dijo el lonco Víctor Queipoz cuando vino a la convención, dijo, nosotros somos los que hemos sido criados bajo la violencia, señaló en esa oportunidad, ¿no? Somos los que hemos vivido la violencia y somos los criados bajo la violencia. Tal vez una explicación, entre otras muchas, para lograr tal vez entender esto, que tal vez lo que tú estás viendo es una nueva generación mapuche en que sí han vivido bajo la violencia del Estado, la violencia de Carabineros de Chile, de investigaciones de Chile, luego del Ejército de Chile, y que además de una violencia cultural y simbólica que va de parte de los personeros políticos, como se refieren al mundo indígena, ¿no? Y por tanto la reacción puede ser de esta nueva generación, si es que así, ¿no? Yo no te lo puedo asegurar, es también violenta.
Y por lo tanto, tiene que haber una etapa... ¿Esto puede empeorar? No lo sé. ¿El apruebo o el rechazo puede hacer una diferencia? ¿Puede...? Son cosas distintas, pues, creo yo, ¿no? Sí, pues. Pero como tenemos poco tiempo, te la estoy tratando de preguntar en una. Yo pienso que si hay apruebo, si el apruebo logra triunfar, el trabajo que han hecho los convencionales y las convencionales de todas las naciones originarias permite dar una respuesta a este momento de incertidumbre, este momento de violencia. Posiblemente la violencia se pueda canalizar, lo cual no significa que se acabe la violencia, ¿no? Pero sí va a permitir una ruta, por lo menos, de poder llevar adelante el trabajo político en torno a los derechos colectivos que los pueblos originarios han venido planteando, ¿no? ¿Que se va a terminar la violencia al otro día? No. Y posiblemente en un año tampoco, pero sí yo creo que va a permitir de alguna manera una ruta para poder sanar esta violencia que se está generando no solamente en el territorio mapuche, ¿no? También en la ciudad y en otros lugares, ¿no? Ahora, en el libro La Vía Política Mapuche es todo lo que estamos hablando ahora, digamos. Es de qué año a qué año tú hablas de que digamos, la Vía Política Mapuche comenzó, si uno puede decir, en 1910, aunque ya antes existía eso. ¿De qué periodo se trata? Y esto, ¿cuánto la Vía Política Mapuche apuntes para un Estado plurinacional? ¿Cuánto nos sirve para entender lo que estamos viendo ahora? Primero abarca de una tradición que hay en el movimiento mapuche. El movimiento mapuche no surge en la década de los 90, surge en 1910 con la fundación de la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía. Y luego con dos organizaciones más que van a crear el primer ciclo del movimiento mapuche. Un segundo ciclo que se inaugura en la década del 80 con fuerza en los 90, y organización en específico la Identidad Territorial Lafkenche, que es la organización a la que pertenece el convencional Adolfo Millabur, que empiezan a bosquejar el debate sobre plurinacionalidad muy en relación con lo que está sucediendo en Ecuador o Bolivia, y luego otras organizaciones como Gualmapuguén, de la cual viene el que hoy día está encargado de CONADI, el Peñi, y también en AMA, ¿no? Donde entre otros va a estar personas como Pedro Gayuqueo como parte de esa organización en un tiempo, donde también incorporan la idea de la plurinacionalidad. Entonces hace esa parte de esa historia, se pone en ese trayecto, pero también cómo se va bosquejando la idea de los escaños reservados, cómo se intentó impedir los escaños reservados, cómo Huenchumilla u otros trabajaron a favor de que saliera esta normativa, la elección de los escaños reservados y el papel y el rol que han cumplido sobre todo las mujeres del pueblo mapuche, que son las grandes triunfadoras de la elección, ¿no? En estricto rigor son todas las mujeres, y la corrección de género o de paridad, como se llamó en esa ley, ¿no? Hizo que subieran hombres, pero en estricto rigor la elección de escaños reservados, si no hubiera sido con esta normativa, hubieran sido principalmente mujeres. ¿Tú crees que para cerrar, este estado de excepción es una derrota del gobierno de Boric? Yo creo que es un gobierno que está recién comenzando. Todavía es muy pronto para atreverse a señalar si es una derrota o no. Creo que va a dificultar su relación con los pueblos originarios o con el pueblo mapuche en específico. Estoy seguro que todas las otras políticas que ellos tienen como complementos sociales apuntan a dar una solución, canalizar esta diferencia. Puedo entender que sea el pragmatismo político, no lo comparto como miembro de un pueblo. Creo que el tema de la prisión política tiene que conversarse. Hay presos políticos, yo no creo que plantean que no existen. Sí hay prisioneros políticos mapuche. Pueden ocupar el concepto de que no son de conciencia, que era el mismo que ocupaba la Concertación para no reconocer la existencia de prisioneros políticos. Pero no es solamente la conciencia, también son por su accionar, ¿no? Y si bien están fuera de la ley, ¿no? Están fuera de esa normativa porque no teníamos los derechos que hoy día recién se están debatiendo en el proceso constituyente. Entonces hay que debatir sobre aquello porque la prisión política sigue siendo, creo yo, una herida para cualquier miembro del pueblo mapuche, ¿no? Y por tanto dar una salida a esa problemática significa tener que atreverse también a tener que cruzar el puente, ¿no? Y ese puente es poder atreverse a conversar con los distintos actores políticos, incluyendo los sectores conservadores, para dar una salida, porque si no la violencia
se va a continuar incrementando. El tema de la prisión política o reconocer que existen presos políticos, que ya se ha transformado en una especie como de incordio digamos, para el gobierno de Boric, porque cada uno que lo dice, después viene el otro tapando eso. ¿Qué es, en la definición tuya, un preso político? ¿Y qué significaría reconocer que existen presos políticos, si es que así fuera? Son miembros de un pueblo que están en torno a una acción que es un derecho humano, que es el derecho a la autonomía. Y dentro de la idea de la autonomía también están los derechos a la rebelión, ¿no? Y un pueblo que no se le consagran sus derechos humanos mínimos tiene derecho a la rebelión. Ahora, en esos derechos a la rebelión hay casos que sin duda son debatible, ¿no? El caso Lusinger Macay, el caso de un camionero herido en la ruta, personas que sean incendiadas dentro de ello. Y lo que ahí sí yo veo que el movimiento mapuche, ¿no? Si es que se adjudica a esos hechos, ¿no? Ha tenido un excesivo mal uso de la violencia y que debe ser, y que sus liderazgos tienen que debatir y conversar sobre que los que priman el movimiento mapuche, y uno de los aspectos que hizo que este movimiento mapuche tuviera una adhesión tanto de los jóvenes como de los mayores, era, como dice Licura Chihuaylaf, es que lo que estaba en el centro siempre era la persona, el che, la persona, la gente, y que tenemos principios correctos que son los que nos llevan como pueblo. Y esos principios, creo yo, no se pueden perder. Y la vida humana sigue siendo uno de los ejes fundamentales de cualquier proceso de liberación de un pueblo, ¿no? Y creo que ahí en ese ámbito tal vez es bueno volver a escuchar o a releer lo que son nuestras poetas y nuestros poetas, donde nos plantean un poco cuál era la ruta de este movimiento, y el centro siempre tiene que ser el valor de la vida humana. Fernando Pairicán, muchas gracias por estar con nosotros en Cadena Nacional, por ayudarnos a mirar, además tener una mirada histórica de lo que estamos viendo y viviendo hoy día. Además está tus libros, y especialmente La Vía Política Mapuche, apuntes para el Estado, para un Estado plurinacional, Fernando Pairicán, País 2, para poder también entender y tener una visión más allá del día a día. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Y nosotros seguimos con más Cadena Nacional. No te vayas, estás en Vía X.